Buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos desde Rincón, hoy con una nueva conversación cruzada. Esta vez con el abogado Marcelo Temperini, quien se dedica específicamente a delito informático y todo lo que tiene que ver con el derecho informático en sí. Hoy vamos a hablar del uso responsable de las tecnologías. En estos tiempos en los que nos hemos visto en la necesidad inevitable de utilizar las tecnologías para poder así compartir momentos, comunicarnos, incluso aprender y enseñar, trabajar. ¿Qué significa uso responsable? ¿Cómo lograr un uso responsable desde nuestras casas, desde nuestros lugares de trabajo? ¿Qué significa esto de uso responsable cuando estamos desde lo vincular con familias que necesitan, por ejemplo, muchos dispositivos para poder comunicarse a la hora de la educación, del trabajo y de la comunicación diaria con los demás integrantes de la familia? En estos tiempos de pandemia en los que la comunicación a través de la tecnología se ha vuelto tan importante, ¿cuánto comunicamos y cuánto no? ¿Para qué utilizamos las tecnologías hoy? De eso vamos a hablar con el abogado Marcelo Temperini. Buenas tardes a los que se van sumando. En unos minutos nada más se va a sumar Marcelo a nuestra transmisión, quien nos va a acompañar y nos va a ir unos aspectos y desasnando en otros. Hoy, desde Rincón, queremos compartir con ustedes esta conversación cruzada. Estamos esperando a Marcelo que se nos sume para así poder tener una interacción. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Lauri, ¿cómo estás? ¿Todo bien, todo bien? ¿Te escucha bien? Se te escucha perfecto. Bueno, mejor así. Un gusto estar acá y gracias por la invitación. Bueno, estaba más o menos arrancando con una introducción comentando acerca de lo que significa hoy esto del uso responsable de las tecnologías, ¿no? Sí, estaba escuchando atentamente un poco la presentación, la intro. No sé si me escuchan bien ahí. ¿Me escuchas bien vos? Yo te escucho bien, un Yo te poquito veo un con poco, el audio bien. yo te escucho un poco tarde y te veo un poco pixelada, así como un poco. Digamos que hoy la conectividad es un tema. ¿Cómo nos escucha? Sí, ahí estoy escuchando medio mal, Lauri. A ver si me pongo los auriculares, a ver si. A ver ahora. Ahora te escucho No sé la bárbaro. gente que se está uniendo al canal como escucha, si a Lauri se la ve pixelada y no se te escucha, Lau. Fíjate, Lau, si podrás ir, no sé si a algún lugar con un poquito mejor conexión. Sí, vamos a ver de trasladarnos a donde haya mayor señal. El tema es que acá tenemos baja conectividad. Denme un segundito y vamos a ver de localizar un poquito más de señal. Dale, A dale, no hay ver. apuro. Mientras vamos agradeciendo a la gente que se va sumando. Dice ¿Acá se me Ramiro, a escucha Marce se mejor? le. Yo te escucho con un poquito de fritura, así con un poquito de ruido,
y te veo pixelada, así con el audio así medio entrecortado, pero bueno, no sé la gente que es la importante. Claro, los verdaderos interesados. Claro, A ver, estoy buscando mayor señal. No sé si lo vamos a ahí te escucho conseguir. mejor. No te, te sigo viendo pixelada, pero sí te escucho por lo menos mejor para las preguntas, por lo menos. ¿Ahí? Ahora mejor te escucho. Sí, ahí está mejor. Ahí estamos tratando de acercarnos al módem, como nos sugieren por ahí abajo. Ahí te escucho mucho mejor, Laura. Bien, bárbaro. Nos quedaremos por acá, así nos comunicamos Dale. lo mejor posible. Bueno, vos me dirás, ¿cómo Bueno, querés que empecemos a conversar? ¿Querés ir haciendo preguntas? ¿Querés que vayamos compartiendo algunas cosas? ¿Cómo lo tienes diagramado? bueno, lo esencial, creo yo, hoy era lograr primero esto de la comunicación y si era más que nada una conversación cruzada, como lo dice el título, Ujú, y sobre todo saber cómo lo ves vos, porque como les comentaba en la introducción, el tema esencial por ahí del que yo pudiera compartir tiene que ver más con lo vincular. Y lo tuyo tiene mucho más que ver con los conocimientos acerca de informática y de cómo se están utilizando hoy las tecnologías, no solo en época de ujú, pandemia, porque, bueno, Marcelo, vos ya sos bastante conocido por el trabajo en este tema y sabemos que lo has trabajado incluso antes de la pandemia, que ya era una ujú. preocupación el uso de las tecnologías, tanto en casa como en otros lugares, Sí, así sea de trabajo y demás. Entonces, sí, quizá hoy lo que vemos es que se acentúa este tema. sí, porque la pandemia ha hecho que la gente eh, empiece a utilizar cada vez más tecnología y se haga más dependiente de alguna forma. Entonces, es como que profundiza un problema que existe hace mucho tiempo. Para que se dé una idea, las primeras charlas que dábamos con Maxi sobre uso responsable de nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, eh, fueron hace más de 12 años y nosotros hablábamos con la gente sobre Fotolog, algo que la mayoría que está acá ya ni lo debe recordar, pero era como el primer Facebook, digo, no existía Facebook en ese momento. Y ya las tecnologías representaban un problema eh, en distintos aspectos, sobre todo para los más chicos. Eh, mi opinión con respecto a esta situación es que no está mejorando, es que cada vez hay mayor adicción a las nuevas tecnologías, hay mayor dependencia, que el sistema de la forma en que está armado implica que los padres trabajen muchísimo y que por lo tanto haya menos presencia y eso implica la utilización de la tecnología con una modalidad del chupete electrónico, de forma que los chicos empiezan a hacer contenidos a través de la tecnología. Digo, no puedo dedicarle tiempo a mi hijo, entonces le doy la tablet. Eh, y uno piensa en que no pasa nada con darle la tablet. Y eso es lo que uno piensa cuando el chico tiene 3 4 años y después cuando tienen 10 11 12 son esos mismos chicos que no pueden sentarse a almorzar con la familia sin sacarse los auriculares o que no pueden dejar el celular en ningún momento. Creo que eso es un efecto de rebote que hoy están recibiendo muchos padres porque hay muchos padres que son como la primera generación que empiezan a atravesar sobre esta situación. Porque nosotros, digo, yo tengo 36 años y claramente cuando yo era chico, si bien había conexión a internet, era como muy limitada, había una computadora, se usaba 1 hora por día. Digo, la nueva generación de padres son la primera que atraviesa esta etapa en donde los chicos tienen un acceso full time a internet. Porque hoy tenés internet en tu casa, en el wifi del vecino, en el wifi de la provincia,
en la escuela, cualquier lugar. Entonces, hoy ya nadie se pregunta si hay internet. Es como que se da, los chicos lo dan por hecho. Y creo que este fenómeno afecta muchísimo porque en el fondo, y ahí empezando un poquito a hablar sobre seguridad puntualmente, es solo cuestión de tiempo para que un chico termine siendo víctima de alguna de las problemáticas de internet. Es como que si vos me preguntaras a mí, no hay casi chances o tu hijo tiene que tener muchísima suerte para que no le pase nada, para que ningún delincuente sexual lo contacte, para que nadie, digamos, lo acose, para que no sufra casos de ciberbullying. Digo, hay como demasiada fortuna para que eso pase. Lo más común es que le termine pasando. Entonces, desde ese lugar me parece que es crucial empezar a trabajar con los adultos responsables sobre cómo hacemos para abordar estas problemáticas. Claro, el tema también es este de la presencia sin invasión y el de tener un mayor cuidado que un mayor control, digamos. Sí. Por ahí es mejor, o sea, desde lo vincular, por ahí es mejor mostrar una puerta abierta a la conversación y al diálogo que, por ejemplo, el otro día me consultaban acerca de si era delito o no esto de plantar aplicaciones en los celulares y tablets de los hijos para ejercer una especie de control o de seguimiento sobre la actividad que tiene el chico en internet. El chico o la chica, ¿verdad? Sí. Y lo que hablábamos era este tema de dónde está el límite entre cuidado y control. Uno tiene que tener cuidado, creo yo, desde lo vincular, por esto que manifestabas vos. Pero por otro lado, si ejerce un sobrecontrol, como puede ser el usar de estas herramientas, corre el riesgo, a ver, los adolescentes manejan mucho mejor la tecnología que nosotros que tenemos 20 años de experiencia en ella. Entonces corre el riesgo de que el adolescente se cierre más y corra más peligro en lugar de confiar ante cualquier situación en contarle al adulto responsable, ¿verdad? Sí. Sí, sí, a ver, como dos cosas se me ocurren con respecto a esto que decís. La primera es para todos los que sean padres y quieran revisarle el celular a sus hijos. No es un delito, háganlo con total libertad, porque es el mismo ejercicio de la patria potestad. Digo, si vos a tu hijo le abrís la habitación de la puerta de la habitación y le podés revisar un cajón, digo, ¿cómo no vas a poder agarrar su propio dispositivo y poder revisarlo? Digo, en ese lugar, a esto estoy hablando como abogado penalista, ¿sí? No va a ser ningún caso de acceso ilegítimo de acuerdo al 153 o 153 bis. Ahora, si vos me preguntás, ¿es la mejor forma o la forma más recomendable? Ahí te diría, depende del caso. Solamente ante casos graves yo acudiría a una medida, digamos, casos graves, digo, porque he conocido casos donde, claro, donde, por ejemplo, el hijo aparece con cosas que, por ejemplo, no se podría comprar, con lo cual implica que hay alguien que le está dando dinero, no duerme, digamos, se va a determinados lugares o a determinados horarios. Entonces, son detalles con los cuales hay que prestar obviamente atención. Eso por un lugar. Con respecto a otra cosa que dijiste, yo no sé, a ver, esto es un gran debate que me parece que está bueno tirarlo sobre la mesa en una conversación como esta. Yo no sé si los chicos saben más que nosotros sobre tecnología, porque sí te puedo decir en que los chicos son más usuarios que nosotros. Pero eso no significa que sepan más de tecnología. Porque hoy la tecnología está diseñada para que vos sepas usar, para que sepas jugar, para que sepas, digamos, ser un eslabón final de esa cadena. Saber de tecnología es otra cosa. Digo, porque si a cualquiera de los chicos que decir, mira, tienen 3 años y mira qué bien rápido que maneja YouTube, no tiene idea lo que es YouTube. No sabe cómo funciona lo que está ahí. Entonces, yo discuto eso de que los nativos digitales saben más que nosotros sobre algunas cosas. Y discuto el hecho de que ellos tienen un concepto más moderno, por ejemplo, de privacidad que el nuestro. Ellos, porque acá hay que ser muy atentos con algo. Todo concepto que el chico pueda esbozarme sobre privacidad es un concepto que alguien le ha construido en su cabeza. Porque si no ha tenido padres presentes o adultos responsables cercanos que le hayan explicado lo que es el concepto de privacidad,
el propio concepto que él tiene forjado, lo tiene en base a las propias empresas que hacen su negocio con ese chico. Claro, Las empresas que hacen negocios son TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, etc. claro. Entonces, él no está hablando desde la objetividad diciendo, ah, no, yo soy la nueva generación de los millennials y yo sé lo que es la privacidad. Él está siendo una víctima más de un mecanismo que él no alcanza a dimensionar, que es mucho más grande que él, que es el negocio de la información, de los datos. Digo, le recomiendo a la gente que vea, ahora que está en Netflix, El dilema de las redes sociales, una película que explica muy bien acerca de cuáles son los riesgos o cómo funciona el negocio en sí, porque Claro. si no parece que estamos hablando desde un nivel de inocencia de, los chicos saben de qué hablan y nosotros somos los que no entendemos nada porque nos quedamos atrás. Digo, No, por es supuesto algo que al menos no. para Claro. discutirlo. No, no, por supuesto que no. Y sobre todo, a ver, cuando hablamos de adultos responsables, también está el otro tema de la sobreexposición que tienen o tenemos algunos adultos respecto de nuestros propios hijos o hijas. Sí, Digo, hoy con Instagram y TikTok tienen una alta exposición porque cualquier cosa es subible a través de un video, a través de una imagen. Lo podemos hacer nosotros mismos como lo puede hacer una tercera persona. Hablabas hoy de cómo se sufre el bullying por internet. Muchas veces se ven casos de chicos a los que se los filma haciendo tal o cual cosa, que quizá en su momento fue voluntaria, pero no para subirlo a una red, para después provocar un scratch generalizado, si se quiere, ¿viste? Ahí dicen sí. como Marley con Mirko. Si yo no sé si Mirko el día de mañana le va a gustar haber sido tan expuesto cuando era bebé. Pero sí. Y sí, sí, sí. Aparte, a ver, es algo que yo recomiendo a los adultos, porque acá está lo loco. A veces le pedimos a los más chicos que hagan cosas que los adultos no tenemos claras. Digo, ¿por qué subo algo a una red social? ¿Qué quiero mostrar? ¿Para qué lo subo? Digamos, hay un para qué. El otro día, debatiendo sobre algunos aspectos, no, viste que hay un discurso a veces armado diciendo, yo lo subo para mí, porque a mí en realidad no me importa lo que el otro opine. Genial, digo, a veces hay unos discursos desde un lugar como de mucha superación. Y digo, yo te voy a creer el día en que a Instagram le saquen la cantidad de corazoncitos y le saquen los comentarios, y vos no sepas quién mira y no sepas tu cantidad de seguidores, y vos sigas subiendo lo que subís. Porque si no, digamos, hay un discurso hipócrita en donde se sube lo que garpa. Digo, y esto los chicos se dan cuenta, porque hoy las redes sociales Claro. muestran una especie de rating en tiempo real, en donde vos ves que una piba sube una foto con la abuela, 15 me gusta, una foto en bikini en la pileta, 500 me gusta. La piba se da cuenta. Y ella puede no estar de acuerdo, pero ella, digamos, quiere ser popular. La adolescencia es un lugar muy complejo para los chicos. Entonces ellos quieren ser populares, quieren que el otro comente, quieren pertenecer. Y las redes sociales ofrecen el negocio perfecto, que es, si vos me das lo que yo quiero, que los otros quieren consumir, vos vas a ser más popular. Digo, y nosotros atendemos en la consultoria un montón de casos de chicos, que hoy no son tan chicos, que quieren hacer un proceso de limpieza digital. Digo, quieren empezar a borrar fotos y videos que subieron desde hace 3, 4 años. Digo, no es posible eso. Cuando uno Claro. se expone demasiado a internet y sube videos y sube fotos, pone al alcance de terceros contenidos que yo no sé quién lo descarga y lo vuelve a subir. Porque lo que yo puedo hacer es descargarlo de tu cuenta, podemos pedir a Facebook, a Google, digo, el derecho al olvido también le ha mentido a la gente un montón de cosas. El derecho al olvido no es tanto como te lo difunden en las redes. Digo, porque pareciera ser de que digo, yo en algún momento no quiero que se muestre algo que se dijo sobre mí y puedo pedir que se borre. No funciona así el derecho al olvido. Y lo que uno tiene que ser consciente es que es posible que lo que yo subo a internet no lo pueda dar de baja nunca más. Entonces, hay un montón de videos que te llaman a la reflexión diciendo, antes de postear, reflexiona un segundo. Eso que vas a postear, dentro de 2 años, 5 años, 10 años, ¿vas a estar conforme con que siga publicado en internet? Si la respuesta es sí, dale para adelante, divertite y disfrutá. Si empezaste a dudar,
ahí es en donde tenés que empezar a decir, yo no sé si quiero subir esto, o por lo menos tener cada vez más control. ¿Se escucha ahí, Lauri? Sí. Sí, sí. Yo te escucho bien. No sé si a mí se me escucha bien. Sí, sí, yo te escuché perfecto. Estaba leyendo una Mira, pregunta, ¿cuál es la edad mínima que consideran que un chico debería tener para poder tener un teléfono celular? Típica pregunta que hacen los padres. ¿Qué opinas, Lauri, sobre eso? mira, yo soy un caso bastante particular. En casa Ajá. no tenemos ni siquiera televisión. Mi hija tiene el menor acceso posible a la tecnología. Yo creo que uno tiene que tener un equilibrio. Entonces, nosotros con mi marido lo que implementamos es lo que llamamos el sistema de cine. Ella tiene acceso a escasas horas semanales de Ajá. dispositivos, sea a través de jueguitos o a través de mirar algún dibujito, y lo hace siempre en compañía de un adulto. La idea es compartir el momento y no entregarle el dispositivo sea cual sea. Entonces, por ejemplo, si a ella se le ocurrió que esa semana quiere jugar, yo bajé juegos didácticos, por ejemplo. Entonces Ujú. hay un juego que habla de geografía, que ella viaja a distintos países y va conociendo. Es muy interesante, digamos, y lo jugamos las dos juntas. Si Ujú. lo que ella quiere esa semana es ver un dibujito, por ejemplo, a ella ahora está con que le gustan los Paw Patrol. Entonces hacemos juntas por oro, nos preparamos unos tereré o lo que sea y ponemos y tenemos el rango máximo horario entre las dos es de 40 minutos, que son 2 capítulos de Paw Patrol. Ujú. Entonces nos sentamos y es como que tiene todo un... Pero no se puede, a ver, ¿sabes lo que hablaba ayer con Estanislao? Hay un lugar, por ahí esto no Sí. se aplica a todas las familias, porque no todas las familias tienen el poder de hacer esto de esta manera. Hoy en día es muy difícil, quizás si se quiere, juzgar ese tipo de situaciones desde afuera del contexto familiar. Nosotros decidimos implementarlo así, pero por ejemplo, si mi hija queda al cuidado de alguien, ¿hasta qué punto puedo yo exigirle a ese alguien, cuando yo no puedo hacerme cargo en el momento de estar, que cumpla Claro. tal cual con los requisitos que yo pido? Sí, sí. ¿Y Sí, hasta sí, qué tal cual, te punto lo entiendo puedo perfecto. controlar también? Y es hasta que vos, a ver, esa decisión que ustedes toman como familia, la tienen que bancar en familia y mientras lo pueden hacer, porque alguno está en casa, lo van a poder sostener. El tema es cuando después tus hijos, tus hijas crezcan más y tengan más independencia sobre un dispositivo, Claro. que ahí es, digamos, donde te cambian un poco las reglas de juego. Nosotros, a ver, en general lo que yo llamo un poco a la reflexión es, eh, la edad mínima para usar muchas de las redes más famosas termina siendo 13 o 14 años, que es considerado como la edad en la cual un chico o una chica tiene la capacidad suficiente para discernir el contenido adecuado del inadecuado. Entonces, eh, ¿es cierto que todos los chicos a esa edad lo pueden discernir? No, no es cierto. Entonces, a mí ante la Claro. pregunta de un padre que me pregunta ¿a qué edad puedo comprarle un celular a mi hijo? Es, yo no conozco a tu hijo. Entonces yo no sé, capaz que a los 10 años está en plenas condiciones de tener un celular y capaz que tiene 16 años y no está en condiciones de tener un celular. Entonces tiene que ver mucho con la madurez y cómo ha sido educado, cómo ha sido criado. Digamos, no creo que la edad, digamos, porque si no parece que es una ficción, es algo mágico. Dicen, ah, no, si tiene 14, sí, tiene que usar un celular. Digo, no lo sé. Eso en cuanto a la edad, porque nos ha pasado en muchos colegios. Y lo otro que me parece que está bueno como para mechar con lo que venimos hablando sobre el tema de la información, eh, es que yo no banco, yo sé que me ganó la enemistad, pero bueno, yo estoy acostumbrado, soy políticamente incorrecto. Voy a decir lo siguiente. Hay muchos padres que me dicen, ah, Marcelo, pero yo no entiendo nada de TikTok, entonces por eso no puedo compartir. No tiene que ver con TikTok. Antes no era Facebook, antes no era MSN, antes no era Fotolog. Digo,
Porque acá parece ser, hay muchos padres que dan un paso hacia atrás en el acompañamiento de sus propios hijos con la tecnología porque dicen que no entienden lo que los hijos usan. Y lo que yo les quiero transmitir a esos padres es que no tiene que ver, lo que nosotros estamos pidiendo en el acompañamiento, no tiene que ver con que vos aprendas a usar TikTok y te pongas a hacer un pasito de baile. Tiene que ver con acompañarlo en los valores y en cómo se usa responsablemente la tecnología. A ver, un ejemplo claro que nosotros siempre damos es, el problema no es que tu hijo tenga un celular, sino que tu hijo decida agarrar el celular, sacarse una foto desnudo o erótica y demás y mandársela a alguien que no conoce. El problema no es el celular con cámara, porque si no lo que estamos haciendo es estigmatizando a la tecnología. La tecnología no se puede defender. Claro. El problema no es el celular con cámara, el problema es la decisión que toma tu hijo que tiene un celular con cámara. Entonces lo que se tiene que elaborar es la decisión. La decisión tiene que ver con educación, no con tecnología. Entonces, si nosotros partimos que el problema es la tecnología, estamos entendiendo mal y no le vamos a ganar nunca. Son los padres que me preguntan pensando que el hijo no va a acceder al porno porque tiene un filtro antiporno en el celular. Digo, si vos pensás que la solución al porno es poner un filtro, ya arrancaste perdiendo esa batalla. ¿Sí? Porque no podemos... primero porque la tecnología, insisto, es como que nos pongamos a discutir si la culpa es del que fabrica cuchillos y por eso hay homicidios. Digo, es una discusión que no tiene ningún tipo de sentido. El problema no es la tecnología. El problema es, la tecnología ofrece un mundo hermoso y un mundo súper oscuro. Entonces, ¿para qué está utilizando la tecnología? Lo que suele suceder es, nosotros hacemos con una especie de comparación, es, cuando vos saliste a la calle por primera vez, tus viejos te hablaron de que en la calle tenés que tener cuidado, que en la vereda, que caminar por acá, que antes de cruzar mirá para la izquierda, mirá para la derecha, que existe la senda peatonal, que existe un semáforo. Digo, te dieron un montón de indicaciones, te acompañaron, te llevaron de la mano como 400 veces, hasta que un día se animaron a dejarte ir a comprar pan hasta la esquina y te miraron de tu casa y veían y fuiste, primero hiciste 50 metros, después fuiste 2 cuadras y así fuiste evolucionando. Con internet no pasó nada de eso. Nadie te explicó ni cómo funciona, ni dónde están los semáforos, ni cuál es la senda peatonal, ni cómo tenés que comportarte. Nadie te acompañó. Y esto es lo que suele suceder. Es como que nosotros esperamos que haya un efecto mágico de educación sobre un acompañamiento que nunca existió. Digo, y ahí es en donde hay una deuda enorme, tanto de las familias, tanto de las instituciones educativas, así como del Estado, sobre todo. Claro. Y esto de acompañar es en donde hoy hablábamos al principio de lo de cuidado y control y cuál es ese uso responsable. Porque el uso responsable en un primer lugar es desde el adulto. Desde el adulto, no solo que publica información, fotos, imágenes de sus hijos o hijas, sino también desde el adulto que no hace este acompañamiento o este seguimiento de las distintas actividades que tiene un hijo. Este acompañamiento responsable de las tecnologías no se limita solo al uso del celular o al uso de una computadora, tablet en casa. Como vos decías, se limita, digamos, tiene que ver con un educar ese uso. Si uno coarta la libertad del uso sin dar ningún tipo de explicación, lo más probable es que un adolescente intente cortar ese límite, trasvasarlo y ver por qué no. En cambio, creo que a uso responsable también hacemos cuando educamos en este uso. Sí, sí. Y aparte, la clave de la palabra responsabilidad tiene que ver con algo muy sencillo que es con hacerse cargo de las consecuencias. Y es que ahí es en donde está la clave de todo esto. Porque cuando uno dice, bueno, pero ¿qué significa un uso responsable? Significa de que si vos no cumplís las normas, por ejemplo, para navegar en Internet, que se te están dando, o la cantidad de tiempo que tenés que usar el dispositivo, hay consecuencias. Porque acá es donde está, digamos, lo veo a nivel educativo, digo, hay muchísimas situaciones familiares que, por ejemplo, para ser más práctico con esto, es súper difícil la educación del uso responsable en padres separados. ¿Por qué? Porque muchas veces uno de los dos padres separados, el que menos tiene a los chicos, suele tener una culpa encima por no compartir tiempos con los chicos, que cuando lo comparte es el padre, digo, esto no tiene que ver con el género, ¿no?
pero es el padre que lleva a los chicos al shopping y deja que coman cualquier cosa. Digo, los chicos tienen que comer siempre bien. Pero entonces es como empiezan a ser los permitidos, ¿viste? Entonces la falta de límites y la falta de hacer cumplir las reglas, que los padres tienen que tener un frente común, independientemente si están separados o no. Digo, si un padre dice una cosa y el otro padre dice otro, los chicos obviamente que van a ir del lado del padre que más les convenga y del que no le hace respetar los límites de lo que sea. Entonces, dos consejos. Uno, en sus casas pónganse las dos partes de la pareja, pónganse de acuerdo y los dos hagan cumplir lo mismo. Y dos, tener como ciertas reglas escritas y tratar de hacerlo lo más temprano posible. Por ejemplo, un amigo con el primer celular que le dio a uno de los hijos, se lo regaló haciéndole firmar un contrato escrito por él mismo, digamos, el mismo chico que ya sabía escribir, tenía 8 años, creo, 9 años, una cosa así, y le hizo escribir, por ejemplo, que para el celular solamente lo usaría 1 hora por día, que podría usar solamente tales cosas, que ante cualquier cosa le iba a avisar a los padres. Digo, hay una serie de reglas que desde chico, cuanto más chicos son, y se los puede invitar a reflexionar y a estar atento al cumplimiento de esas reglas, mejor nos va a ir cuando sean más grandes, porque lo que yo veo también es que nunca le dijeron nada a sus hijos, y hoy tiene 14 y no te da bola, y hoy querés imponer reglas. Es súper tarde. Digo, a los 14 te acordaste de que, digo, no te va, y una edad súper rebelde. Digo, no digo que no se pueden imponer límites, digo que va a ser mucho más difícil Claro. que lo que le puede pasar a un padre que desde chico ya puso reglas claras y las hizo cumplir, porque si vos pones reglas y no las controlás, es lo mismo que pasa, digo, con el Estado que impone restricciones y nadie las controla. Claro. Por otro lado, con esto que hablabas de el tema de las reglas y los límites, creo yo que estamos como ante un estigma del tema de poner límites. Es como que pensamos que es totalmente negativo el limitar, que no deja crecer. Ujú. Y desde la postura de padre, si no vemos que esto de limitar y de marcar el camino tiene que ver con el cuidado y que lo han tenido también con nosotros, que poner límites o ser firmes en algún tipo de conductas no implica ser violentos, invasivos, ni Claro. nada que se le parezca, sino que significa, a ver, un chico, sobre todo los chicos en principio de las edades escolares, y esto quizá lo podría hablar mejor una psicóloga que yo, o un psicólogo, Ujú. necesitan que uno les marque el camino, no por una cuestión de jerarquía, yo te limito porque yo estoy por sobre vos, sino por una cuestión de cuidado y de acompañamiento, de Sí, guía, porque sí, sí, les necesitan saber recomiendo. que hay alguien a quien recurrir si yo no conozco o no sé para dónde ir en este camino. Sí, Si para sí, sí, nosotros sí. es dejar ser, dejar hacer, no tienen tampoco un lugar de seguridad, un lugar que les dé ese, digamos, eh, abrazo, ese contexto en donde ir a buscar la seguridad de el para dónde ir cuando no lo sé, que es Claro. la situación más normal, sobre todo cuando uno va creciendo. Si nosotros siendo adultos nos enfrentamos a situaciones que no podemos manejar muchas veces solos, cuanto más un chico al que por no limitar, por acomplejarnos de que no, mira, que no le pongas tantas restricciones, finalmente lo dejamos a la deriva. Sí, 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 coincido totalmente y creo que, digo, yo soy abogado, me especializo en seguridad de la información y puedo hablar desde la experiencia en los casos que hemos trabajado. Eh, Claramente yo no les puedo indicar cuál es la mejor forma de criar a sus hijos. Le ibas a recomendar una cuenta que se llama Criando Pichones, que es de una psicóloga que se especializa justamente en los más chicos. Y claramente hay estrategias para un chico de 3 a 5 años, digo, depende de la edad, hay distintas estrategias. Lo que sí está claro en que tiene que haber cuando hablamos de un acompañamiento, ahí es en donde está un poco lo más importante.
Digo, cuando hablamos de un acompañamiento es depende de la edad que tengan tus hijos, la tecnología te sirve para un montón de cosas. Hoy porque estudian desde casa, para que jueguen, para que aprendan. Ahora, la tecnología ilimitada, el acceso a Internet con tecnología ilimitada, con tiempo ilimitado, es un riesgo enorme. Entonces ahí es donde un poco está la clave que me parece que hay que ser conscientes como adultos y también hacernos cargos, adultos responsables. Digo, porque después es como fácil caer la tecnología de vuelta. Nosotros conocemos un montón de casos en donde cuando algo sale mal, y cuando digo sale mal, digo, nosotros conocemos casos de grooming o casos de chicos que se han quitado la vida por casos de ciberbullying graves, lo primero que se le hace es caer de la tecnología. Y fíjate vos, hablemos de ciberbullying, ¿no? El ciberbullying como el acoso sostenido a través de medios electrónicos. Entonces, le caen a la tecnología como diciendo, no, porque bueno, hubo un meme que se subió y el otro comentó. Claro, la tecnología te ofrece la posibilidad, pero ¿quiénes son los que hacen bullying? ¿Por qué no hablamos de los pibes que están atrás de las pantallitas? Y de lo cual también hay un efecto psicológico muy importante que hay que hablar, que es cuando uno lastima a otro a través de la pantallita, a través de la computadora, a través del celular, no siente la misma empatía que sentiría si lastima a esa misma persona de forma personal. Con lo cual, lo que hace es que la tecnología produzca mayor nivel de crueldad, que es un poco lo que se está viendo, hay un discurso de odio que crece constantemente. Marce, ¿vos me escuchás bien? Ahora sí te escucho, ahí me volvió. No sé si hasta dónde se escuchó, si lo mío se cortó. Se tildaron los dos, me parece. Puede ser que se haya tildado los dos. Vos estabas hablando muy bien de este tema de la diferencia de empatía que se puede tener cuando, Claro, digamos, la relación se presenta presencial y no a sí, través de un dispositivo. tal cual. Bueno, Ahí, eso que hay ahí hacen estudios una que aclaración, sí, la que tecnología dicen la habilita habilita la la despersonalización de la despersonalización. violencia. Sí, tal Claro. cual. Bueno, y eso es un poco lo que sucede, y es un efecto súper interesante para reflexionar o para abordar el tema de qué es lo que hacemos con la posibilidad de anonimato. Digo, porque hay adultos que con la posibilidad de anonimato delinquen, ¿no? Está claro, buscan un beneficio Ujú. propio, etcétera. Ahora, cuando sos chicos, que no tenés el concepto de delito, eh, cuando saben que pueden despegarse de su responsabilidad, de vuelta caemos sobre el concepto de ser responsable, hacerse cargo de las consecuencias, eh, aprovechan como que eso despierta lo peor de cada uno, digo, porque permite que nadie sepa quién soy. Entonces, desde la oscuridad del anonimato, me permito despertar lo peor que hay en mí y decir las peores barbaridades. Entonces, esto es un poco el efecto psicológico que tiene la tecnología sobre las personas, sobre todos, adultos y los chicos. Fíjate que hay herramientas que con el tiempo han cambiado de nombre, como Curious Cat, eh, hay uno que siempre pronunciaba mal, pero algo Ask FM, alguno de esos, que eran herramientas muy sencillas, una tecnología muy simple en la cual yo me expongo a internet con un usuario y los demás me hacían preguntas. La onda era que vos me preguntaras, che, ¿cuáles son tus películas favoritas? ¿A dónde te gustaría viajar? Preguntas como para conocernos entre distintas personas. ¿Qué es lo que hicieron los chicos? Habilitan en esa misma herramienta las preguntas anónimas, porque así se hace más divertido. Claro, pero no preguntan desde el anonimato. Lo que hacen es desde el anonimato insultan a la persona que se expone. Entonces, caemos de vuelta en lo mismo. Una tecnología que se desarrolla para algo que está bueno, para divertirse, lo agarra la persona, el ser humano, chicos o no, y la termina transformando y termina utilizando la peor parte. Digo, y esto es algo como para hablarlo de nosotros mismos, que se ve reflejado en los chicos. Lo que pasa es que los chicos, sin algún tipo de acompañamiento, da consecuencias complicadas. El problema también está en lo que nosotros mismos mostramos a los chicos.
Si nosotros frente a determinados videos, imágenes o memes nos reímos y los republicamos, Ujú. ¿qué es lo que les estamos diciendo? ¿Cuál es el mensaje que les estamos enviando? Si los adultos ya de por sí somos muy violentos a la hora de comunicarnos, Sí, sí, y sí, es lo somos mismo que pasa con los violentos no insultos. solo en las redes, sino en lo presencial, Ujú. ¿viste? El Sí, tema de hasta ir por, bueno, hoy no se ve tanto el ir por la calle, pero el ir por la calle en el auto o en lo que sea y ver las contestaciones de un auto a otro, ujú. cómo uno incluso reacciona a veces desmedido respecto de las conductas de los chicos o de las mascotas. Entonces, si uno no tiene un manejo de esta situación, de cómo manejar la violencia en lo personal, imagínate cuánto más cuando tenés una pantalla que despersonaliza, el que está del otro lado, en definitiva, es una imagen y no una persona en sí misma. Sí, 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 que permite no hacerse cargo de las consecuencias, que ahí es un poco en donde está la clave de todo. Eh, pensaba recién mientras hablabas algo que no quiero dejar de decir, que es eh, el tema del concepto de privacidad, que me parece que es clave para esto que estamos hablando, que creo que todo adulto responsable tiene que tratar de construir sobre los más chicos un concepto de privacidad más sano. ¿A qué me refiero con esto? A tratar de sacarnos el chip, porque nosotros hemos sido criados con un concepto de privacidad que no está bueno y que así como otras tantas cosas que estamos deconstruyendo socialmente, me parece que tenemos que darnos cuenta que entendemos que aquel que no quiere mostrarme algo es porque no se siente orgulloso. Entonces, ahí el concepto de privacidad empieza a ser parte de un discurso que ha hecho muchísimo daño, que es revisame todo, total, yo no tengo nada que esconder. Entonces, yo Claro. cedo mi privacidad porque yo no tengo nada que esconder. Entonces, si yo tuviera algo que esconder, porque si damos vuelta ese discurso yo voy a querer Claro. privacidad cuando tenga algo que esconder. Cuando tenga algo que esconder, claro. Y tener algo que esconder implica que estoy haciendo algo de forma indebida. Entonces, ahí hay un concepto que es súper, súper perjudicial, porque eso termina llevando a que los chicos de alguna forma terminan mostrándolo todo. ¿Por qué? Porque es lo opuesto a no tener nada que esconder. Es decir, si vos a mí lo que me enseñás es, por ejemplo, pero esto pasa, digo, si hiciéramos el ejemplo para los adultos que nos están escuchando, nosotros siempre damos el ejemplo del patrón de seguridad de la contraseña. Digo, che, ¿tenés contraseña en tu celular? No, no tengo. Bueno, mirá, desde la seguridad te recomendamos que tengas un patrón de seguridad, una contraseña, etcétera. Cuando vos llegas a tu casa y tu pareja ve el celular y de pronto tiene contraseña, ¿qué es lo primero que piensa tu pareja? Digo, y ahí siempre entre la gente lo que pasa es, hay un pensamiento interno que dice, che, pero ¿por qué? Si vos nunca tuviste contraseña en el celular, ¿por qué ahora tiene? Entonces, instantáneamente se nos viene a la cabeza de que la otra persona no me quiere mostrar algo y que hay algo que está haciendo que es turbio, ¿viste? Que está mal. Entonces, ese mismo concepto es que los padres aplican sobre los chicos en el momento que el chico, por ejemplo, cierra una puerta de la habitación, lo primero que se piensa es que el chico está haciendo algo indebido dentro de esa habitación, porque si no tendría la puerta abierta. Entonces, es súper perjudicial. Lo que tenemos que empezar a construir es un concepto de privacidad en donde empecemos a respetarnos entre nosotros mismos, a entender de que si yo no te quiero contar algo, no es porque es algo que sea inadecuado, que esté mal, que no me siento orgulloso. Es una decisión propia de la cual yo no quiero que algunas personas se enteren. ¿Entendés? Es Claro. como diciendo, bueno, yo no quiero que se enteren qué deporte me gusta a mí. Ah, pero porque seguramente te debe gustar, no sé, el waterpolo. No, no tiene que ver con el deporte. Fíjate que de vuelta caemos. Ah, porque el deporte seguramente no, viste, es un deporte de mujeres. Viste, hay un montón de discriminación, hay un montón de pensamientos detrás del no decir, de la voluntad de no decir determinada información. Entonces, eso es súper problemático y las redes sociales aprovechan de eso. ¿Por qué? Porque nosotros, cuanto más esté lado de eso en nuestra cabeza, más vamos a querer mostrarlo todo. Y ahí es en donde ganan las redes sociales y ganan las... Claro. Por otro lado está el tema de cómo vende el prejuicio hoy.
Sí, 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 completamente. Ahora, si tuvieras que aconsejar acerca de un uso responsable de tecnologías, ¿vos equipararías tecnología a dispositivos solamente? No, la tecnología es mucho más amplia que dispositivos. Los dispositivos es como en donde se cristaliza aparte la tecnología, porque en definitiva es qué hacemos con el acceso a la información, que ahí es donde un poco está la clave y está el desafío. Eh, Nosotros siempre como hacemos referencia, hay un pensador que es muy interesante, que es Zygmunt Bauman, que es el que escribe sobre la sociedad líquida y demás. Y este señor, que bueno, falleció hace pocos años, pero un señor de edad avanzada, murió como a los 90 y pico, eh, tenía mucha desconfianza sobre las redes sociales y hay una de las frases muy interesantes para mí que es que la problemática del acceso a la información es cuando no tenemos la cultura suficiente para poder discernir la información buena de la mala. Que esto, a ver, para que tratar de graficarlo un poco más, antes nosotros teníamos en la estantería de los libros, teníamos 3 libros. Quizás ninguno nos decía la verdad, pero teníamos 3 libros, no había mucho para elegir. Hoy tenemos una biblioteca completa. El tema es que no tenemos el tiempo ni los datos suficientes para saber cuál es el libro más correcto que tiene la información más fidedigna, porque no hay ningún libro que te va a decir la verdad, ¿no? Filosóficamente hablando. Y es súper importante eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que prefiero? Porque hoy es mucho más fácil caer en la infoxicación. Significa terminar ahogado en un mar de información que no me sirve para nada. Entonces, ahí es donde un poco me parece que está la clave, que ya no depende de un dispositivo, sino en, por ejemplo, si habláramos de sexualidad, ¿cuál es la información que van a acceder los chicos sobre sexualidad? Siendo que hay tanta información mala, y hay, digamos, la buena está, pero es difícil de encontrar, o si no tenés algún tipo de guía o algún consejo, no la vas a encontrar. Lo mismo con respecto a todo. Digo, de la misma forma decís, che, quiero saber sobre historia. ¿A quién estás leyendo sobre historia? ¿A quién escuchás? Porque hay podcast, porque hay artículos escritos, porque hay un montón de cosas. Tenés artículos de gente de CONICET que están disponibles. Digo, ¿a quién estás leyendo para saber sobre la historia argentina? En cualquiera de los temas hay un montón de opciones. El tema es que no estamos entrenados para poder elegir entre esas opciones. Y otro tema, además de la información, es la comunicación. ¿Qué es lo que uno quiere comunicar a través de los diferentes dispositivos y del uso de las tecnologías? Sí. Sí, sí, que ahí es esto. Porque, yo creo que... Sí, sí, Lau, decime. no, apuntaba a el tema este, vos dijiste en un momento hay un exceso de información. Y a veces depende, yo veo mucha gente con exceso de, no sé si llamarlo información, porque hay un exceso de artículos, de libros, de videos, de diferentes temáticas, pero creo que hay también un exceso de desinformación, porque está todo orientado, bueno, cuando hablábamos hoy del uso de las tecnologías y yo te decía recién esto de la comunicación, iba, por ejemplo, nosotros a través de este Instagram de hoy, ¿qué es lo que queremos comunicar? ¿Qué mensaje queremos mandar? ¿Sobre qué estamos informando? Hoy en día, cuando se habla de la responsabilidad en el uso de las tecnologías, y vamos a encontrar quizás varias personas que hablen sobre la temática, varios libros que hablen sobre la temática y artículos. El tema es cuando uno consume, como decías vos hoy al principio, 3 libros a la biblioteca entera, sin una medida, se termina desinformando en lugar de informando. Sí. Porque ese uso así ilimitado sin saber a dónde queremos ir. Y otra cosa es el tema de cómo a nosotros, bueno, las mismas redes y demás, nos informan acerca de nuestros propios intereses. Entonces, el obtener otra mirada distinta sobre quizá una misma temática
resulta en que uno la busque efectivamente. Y hoy somos bastante vagos a la hora de buscar información que no tiene que ver con nuestro interés en particular. No sé si soy clara. Por Sí, sí, ahí sí. vos hablabas hoy del tema de la historia, de la sexualidad, además. A nosotros la Ujú. información que nos llega a los dispositivos es en base a nuestras propias búsquedas, porque es un algoritmo que está Sí, generado para eso. Pero sí. tampoco nos molestamos en buscar más allá, Sí, sí, en buscar porque también nos da fiaca, sí, 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 está diseñado para la comodidad del usuario. Me viene a la cabeza con esto que vos decís, es que el verdadero diálogo se da con alguien que piensa diferente a mí. Lo que pasa es que hay un nivel tan bajo de tolerancia, hablemos políticamente, por ejemplo. La gente prefiere ver contenidos que afirmen, este es el efecto que pasa con la posverdad en el tema del acceso a la información. Cuando la gente confirma el sesgo que tiene ya generado en su cabeza, entonces prefiere consumir contenidos que confirman lo que él ya piensa. Entonces, digo, y no salís nunca de ese circuito. Claro, y a Facebook le conviene, o a Facebook, digo, como por dar un ejemplo de quien te muestra contenido. El algoritmo de Google o de Facebook sabe lo que nosotros pensamos. Entonces, tiene dos opciones. Una, nos muestra mucho contenido de lo que nosotros pensamos para seguir reforzando y cada tanto nos va a mostrar un contenido de algo totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque eso va a generar en nosotros indignación o va a generar molestia, enojo, furia. Cualquiera de estos sentimientos lo que va a hacer es que nosotros comentemos abajo, no, esto no es así, esto no puede ser, y la gente se indigna y eso en definitiva termina dando mayor engagement y mayor funcionalidad con el sistema, porque Facebook lo que quiere es que vos participes y que te enojes. A Facebook no le interesa el contenido que a vos no te va ni te viene, que no te, digamos, que no te produce nada, porque hoy el negocio está en producir algún tipo de sentimiento que es en base a lo que reaccionamos. Entonces, un poco por ahí es donde pasa. Digo, por eso vuelvo a recomendar a la gente que no lo vio, vean El dilema de las redes sociales que está en Netflix, porque explica un poco eso. ¿Cómo hace el algoritmo para llamar la atención de alguien que no mira el celular? Bueno, le voy a decir, che, alguien te ha etiquetado una foto. ¿Por qué te pensás que en las historias de Instagram siempre te muestra primero las historias de las personas con las cuales vos tenés más cercanía? Digo, ¿por qué? Porque vos se lo explicaste a Instagram, a Facebook, uno ya sabe con quién vos te hablás más, a quién te interesa, ¿sí? Entonces, algunos tips rápidos como para, antes de que se termine, como consejos para la gente. claro. Uno, tratar de autolimitarnos en el tiempo de consumo de las tecnologías, ¿sí? Esto ya lo digo como adultos y obviamente tratar de hacerlo con los chicos. Pero si nosotros como adultos no podemos limitarnos, decir, che, en el propio celular, cualquiera sea el que tengas, tenés aplicaciones que te dicen, che, hoy podés usar 1 hora de Instagram, ¿no? 30 minutos. Entonces es una forma de ir midiéndonos y no exceder, porque una de las cosas que habla Santiago Bilinsky, que se los recomiendo, que es una persona que habla mucho sobre tecnología, es esto que a diferencia de otros entretenimientos vieja escuela, Internet no se termina nunca. ¿A qué me refiero? Antes yo compraba una revista que me gustaba, no sé, La Paturcito, la revista me divertía, se terminaba La Paturcito, había que esperar un mes hasta que venga el otro número. Entonces, tenía un principio y un final. Instagram no tiene un principio y un final, Facebook no lo tiene. Entonces, si nosotros no aprendemos a poner nuestro propio final, va a ser una cadena que van a ser las 4 de la mañana y seguís mirando fotos o seguís ahí metido. Entonces, esa es la primera. La segunda es desactivar las notificaciones del teléfono. No, que no me lleguen notificaciones de un me gusta, que no me lleguen notificaciones de un comentario. No pasa nada si no en el momento no te enterás de que alguien te comentó. Digo, no, a menos que seas una personalidad como así muy importante, no, qué comentario, no pasa nada. Entonces, desactiven todas las notificaciones del teléfono, todas. Y vean cómo van a empezar a dejar, te queda el reflejo de mirar el celular cada tanto. Porque estamos acostumbrados a que el teléfono, hay una humorada muy linda de que uno piensa que domina el teléfono y el teléfono está dominando al dueño porque le dice Al cuándo usuario. atenderlo y cuándo llama la atención. Entonces, eso tenerlo como una súper recomendación, desactivar todas las notificaciones. Ahí nos agradecen, Marce.
Bueno, un gusto y un placer. Realmente es un tema que da para hablar mucho tiempo, por ahí uno se le va el tiempo sin darse cuenta. Te agradezco realmente que te hayas querido sumar a esta conversación cruzada. Siempre es muy interesante charlar con vos. Y bueno, probablemente tendremos una segunda vuelta con algún tema más Sí. específico. Por supuesto, cuando quieran, estamos a disposición. Aprovechemos la tecnología para un poco para esto, la situación de pandemia, de que no nos podemos juntar, y también aprovechar para generar contenidos para que alguno que se interese en algún momento pueda en un videíto de 1 hora un poco tratar de reflexionar sobre estos temas, interesarse, Claro. informarse. Así que para eso estamos y es un gusto siempre tratar de aportar. Bueno, muchísimas gracias y ya nos volveremos a encontrar entonces. Dale, Lau, un gusto. Nos vemos. Chau, chau. Gracias a Un todos los que beso se grande, conectaron. chao, chao. Adiós y nos veremos en la próxima.